Hola, bienvenido a YouScience y en esta ocasión nos encontramos en el estudio original y donde se fundó YouScience. Y para ello vamos a continuar estudiando las integrales de las funciones trigonométricas expresadas de forma compleja. En este caso en particular lo haremos para las integrales trigonométricas de la cotangente de u y la cosecante de u, ambas elevadas a una potencia n. Además, vamos a necesitar recurrir a la identidad trigonométrica pitagórica que nos dice que la unidad más la cotangente cuadrada de u es igual a la cosecante cuadrada de u. Adicionalmente, vamos a recordar tres integrales trigonométricas directas, que la integral de la cotangente de u es igual al logaritmo natural del seno de u más c, que la integral de la cosecante de u es igual al negativo del logaritmo natural de la suma de la cosecante de u más la cotangente de u más c, y que la integral de la cosecante cuadrada de u es igual al negativo de la cotangente de u más c. En este video vamos a resolver 4 ejercicios a manera de ejemplo. Sin embargo, vamos a necesitar recurrir a muchas identidades trigonométricas y en algunos casos algo compleja, por lo que en este video vamos a dejar fuera la comprobación de las identidades trigonométricas y únicamente las vamos a utilizar para simplificar los resultados. Sin embargo, si visitas la página de YouScience en Facebook, vas a poder encontrar detalladamente estas comprobaciones de las identidades trigonométricas que vamos a utilizar en este video. Te recuerdo que nos vamos a enfocar en integrar las funciones trigonométricas de la cotangente de u y la cosecante de u, ambas elevadas a una potencia n. Y sin más que decir, empecemos. Para nuestro primer ejercicio, vamos a tener que integrar la función trigonométrica de cotangente de x elevado a la tercera potencia. Para ello, vamos a tener que reescribir la expresión trigonométrica como la cotangente al cuadrado de x por la cotangente de x, ya que esto nos va a permitir utilizar la identidad trigonométrica donde la unidad más la cotangente cuadrada de x es igual a la cosecante cuadrada de x. Despejando para la cotangente cuadrada de x, obtenemos cosecante cuadrada de x menos la unidad. Y esta expresión matemática que obtuvimos es la que vamos a sustituir en la cotangente cuadrada de x. Por lo tanto, nuestra integral nos va a quedar como la cosecante cuadrada de x menos la unidad por la cotangente de x. Al multiplicar cada término contenido dentro del corchete por la cotangente de x, vamos a obtener la integral de la cosecante cuadrada de x por la cotangente de x menos la cotangente de x. Y por propiedad distributiva, podemos dividir esta integral que acabamos de obtener en otras dos integrales, las cuales son la integral de la cosecante cuadrada de x por la cotangente de x menos la integral de la cotangente de x. Pero para poder resolver estas integrales que acabamos de obtener, vamos a recurrir a dos expresiones trigonométricas, donde la cosecante de x no es más que la unidad dividida por el seno de x, mientras que la cotangente de x es la división entre el coseno de x y el seno de x.
Realizando las sustituciones adecuadas, vamos a obtener 1 entre el seno de x y todo eso elevado al cuadrado, ya que representa la cosecante al cuadrado de x. Y sustituimos ahora en la primera integral la cotangente de x, que es igual a la división entre el coseno de x y el seno de x. Mientras que en la segunda integral únicamente vamos a sustituir nuevamente la cotangente de x, que es la división entre el coseno de x por el seno de x. Y esto nos va a quedar de la siguiente manera al efectuar las operaciones matemáticas. La unidad elevado al cuadrado nos regresa a la unidad, que multiplicado por el coseno de x nos queda el coseno de x. El seno de x elevado al cuadrado nos da el seno cuadrado de x, que multiplicado por otro seno de x nos queda como el seno de x elevado a la potencia de 3. Y la segunda integral simplemente la volvemos a copiar. Y ahora vamos a tener que recurrir a un cambio de variable. Donde u la vamos a asignar únicamente como el seno de x. Cuando derivemos u con respecto a x, esto va a ser igual al coseno de x. Y por lo tanto la diferencial de u es igual al coseno de x de la diferencial de x. Estos dos cambios de variable que acabamos de obtener son de suma importancia, ya que nos van a permitir integrar de manera sencilla estas dos integrales que hemos obtenido. Realizamos los cambios de variables pertinentes y en vez de escribir coseno de x por la diferencial de x, vamos a escribir la diferencial de u. Y en vez de escribir el seno de x elevado a la potencia de 3, vamos a escribir u al cubo menos la integral coseno de x por la diferencial de x representa la diferencial de u y el seno de x representa u. Pero vamos a tener que subir este u al cubo en la parte del numerador y por lo tanto obtenemos u a la menos 3 por la diferencial de u menos la integral de la diferencial de u entre u. Y ahora sí podemos resolver estas integrales de manera sencilla, donde para la primera integral tenemos u a la menos 2 entre menos 2 y para la segunda integral el logaritmo natural de u y no olvidemos la constante arbitraria más c. ¿Qué nos falta? Regresar el cambio de variable. Donde habíamos dicho que u era igual al seno de x. Por lo tanto, esto nos va a quedar como un medio. Bajamos esta u en la parte del denominador para que su potencia sea positiva de 1. Y dijimos que u era el seno de x, entonces va a ser el seno al cuadrado de x menos el logaritmo natural del seno de x más c. Pero a su vez, nosotros sabemos que 1 entre el seno de x es igual a la cosecante de x. Por lo tanto, nuestra respuesta final también la podemos escribir como el negativo de la cosecante al cuadrado de x entre 2 menos el logaritmo natural del seno de x más c. Por lo tanto, esta sería nuestra
respuesta final. Para nuestra segunda integral, nuevamente vamos a tener que cambiar la expresión de la función trigonométrica que deseamos integrar. En este caso, hablando de la cosecante de x elevada a la potencia de 3, la cual nos va a quedar como la integral de la cosecante al cuadrado de x por la cosecante de x. Y vamos a proceder a integrar por partes. Donde el cambio de variable u se lo vamos a asignar a la cosecante de x. Al derivar u con respecto a x, la derivada de la cosecante de x no es más que el negativo del producto de la cosecante de x por la cotangente de x. Y la diferencial de u va a ser igual al negativo del producto de la cosecante de x por la cotangente de x por la diferencial de x. Mientras que la diferencial de v se lo vamos a asignar a la cosecante cuadrada de x acompañada de la diferencial de x. Integrando ambos lados de esta ecuación, vamos a obtener que la integral de la cosecante cuadrada de x no es más que el negativo de la cotangente de x. Por lo tanto, procedemos a integrar por partes, que era u por v. Por lo tanto, nos va a quedar como el negativo del producto de la cotangente de x por la cosecante de x, menos la integral de v por la diferencial de u, es decir, el negativo de la cotangente de x multiplicada por el producto negativo de la cosecante de x por la cotangente de x acompañada de la diferencial de x. Expandimos el segundo término que involucra la integral y esto nos va a quedar de la siguiente manera. Negativo por negativo nos queda positivo. Y la cotangente de x por la cotangente de x nos queda cotangente cuadrada de x por la cosecante de x acompañada de la diferencial de x. Y nuevamente vamos a tener que recurrir a la identidad trigonométrica donde la unidad más la cotangente cuadrada de x es igual a la cosecante cuadrada de x. Despejando para la cotangente nos queda como la cosecante cuadrada de x menos la unidad. Sustituimos esta expresión matemática en la cotangente cuadrada de x de la integral y esto nos va a quedar como la integral de la cosecante cuadrada de x menos la unidad por la cosecante de x. Al multiplicar cada término contenido dentro del corchete por la cosecante de x, esto nos va a quedar como la integral de la cosecante al cuadrado de x por cosecante de x, cosecante al cubo de x menos la cosecante de x. Y esta integral por propiedad distributiva la podemos dividir en otras dos integrales, quedándonos como
la integral de la cosecante al cubo de x, y negativo por negativo nos da positivo. Pero tenemos un problema. Si nosotros analizamos esta expresión que tenemos aquí, no es más que la integral que queríamos resolver desde un inicio. Es decir, parte del problema existe en esta solución parcial que estamos dando. Por lo que vamos a tener que traer a esta integral del lado izquierdo como positiva. No olvidando que la primera integral que estamos escribiendo es la original del problema que queríamos resolver, mientras que esta segunda integral representa la que obtuvimos al integrar por partes. Y la integral de la cosecante de x habíamos mencionado que era el logaritmo natural de la resta de la cosecante de x menos la cotangente de x. Y no olvidemos la constante arbitraria más c. Sumamos las dos integrales del lado izquierdo y esto nos va a quedar como 2 veces la integral de la cosecante al cubo de x. Y vamos a recurrir a dos identidades trigonométricas que no vamos a demostrar la comprobación en este video porque sería muy extenso, pero que las van a poder encontrar en la página de Facebook de UScience. El primer caso es que la multiplicación de la cotangente de x por la cosecante de x no es más que un cuarto que multiplica al negativo de la cotangente cuadrada de x entre 2 más la tangente cuadrada de x entre 2 y que la resta de la cosecante de x menos la cotangente de x también la podemos ver como la tangente de x entre 2. Estas dos identidades trigonométricas que acabamos de utilizar las van a poder encontrar en la página de Facebook de UScience y el enlace se encuentra en la descripción de este video. Por lo tanto, ahora simplemente vamos a pasar dividiendo este 2 del otro lado y entonces podemos decir que la solución de la integral de la cosecante al cubo de x no es más que un medio que multiplica a un cuarto del negativo de la cotangente al cuadrado de x entre 2 más la tangente al cuadrado de x entre 2 más el logaritmo natural de la tangente de x entre 2. Y no olvidemos nuestra constante arbitraria más c, porque se trata de integrales indefinidas. Para nuestro tercer ejercicio, vamos a tener que integrar la función trigonométrica cotangente de 2x elevada a la potencia de 4. Pero antes de comenzar, vamos a tener que hacer un cambio de variable para lo que está contenido dentro del paréntesis, es decir, para 2x. Cuando derivemos u con respecto a x, nos va a quedar simplemente 2 y entonces la diferencial de u entre 2 es igual a la diferencial de x. Realizando los cambios pertinentes, esto nos va a quedar como la integral de la cotangente de u elevado a la cuarta potencia
por la diferencial de u entre 2. Lo que podemos hacer por el momento es únicamente retirar ese 1/2 de la integral. Por lo tanto, nos va a quedar 1/2 de la integral de la cotangente de u elevado a la cuarta potencia por la diferencial de u. Y a su vez, como hemos procedido en los dos ejercicios anteriores, vamos a tener que reescribir la expresión trigonométrica quedándonos como la cotangente al cuadrado de u por la cotangente al cuadrado de u. Y vamos a tener que utilizar la identidad trigonométrica de la unidad más la cotangente cuadrada de u, que es igual a la cosecante cuadrada de u. Despejando para la cotangente cuadrada de u, esto nos va a quedar como la cosecante cuadrada de u menos la unidad. Y vamos a sustituirla en cualquiera de estas dos cotangentes al cuadrado de u. Por cuestiones prácticas lo vamos a hacer en la primera expresión de la cotangente cuadrada de u. Por lo tanto, nuestra integral nos va a quedar como, no hay que olvidar, ese 1/2 que retiramos de la integral. Cosecante cuadrada de u menos la unidad por la cotangente cuadrada de u. Vamos a multiplicar cada término que está contenido dentro del corchete por la cotangente cuadrada de u. Por lo tanto, esto nos va a quedar como 1/2 de la integral de la cosecante cuadrada de u por la cotangente cuadrada de u menos la cotangente cuadrada de u. Y por propiedad distributiva, esta integral que obtuvimos se puede dividir en otras dos integrales, pero ese 1/2 debe de multiplicar a esas dos nuevas integrales. No hay que olvidarlo. La primera nos va a quedar como la cosecante al cuadrado de u por la cotangente al cuadrado de u. Y la segunda únicamente como la integral de la cotangente cuadrada de u. Ahora aquí lo que vamos a hacer para la primera integral es un cambio de variable, donde p va a ser igual a la cotangente de u. Cuando derivemos p con respecto a u, la derivada de la cotangente de u es el negativo de la cosecante cuadrada de u. Y por lo tanto, el negativo de la diferencial de p va a ser igual a la cosecante cuadrada de u por la diferencial de u. Mientras que en la segunda integral vamos a tener que utilizar nuevamente la identidad trigonométrica donde la cotangente cuadrada de u es igual a la cosecante cuadrada de u menos la unidad, que es lo que habíamos obtenido aquí. Realizando los cambios de variable pertinentes y el cambio de la identidad trigonométrica, esto nos va a quedar como 1/2 de la integral. Y recuerden que el cambio de variable p era para la cotangente, entonces nos va a quedar p al cuadrado por el negativo de la diferencial de p menos, en la segunda integral vamos a hacer el cambio de la identidad trigonométrica quedándonos como la cosecante al cuadrado de u menos la unidad. Para nuestra segunda integral, por propiedad distributiva, podemos dividirla en otras dos integrales. Esto nos va a quedar como 1/2. Y en la primera integral podemos aprovechar para retirar el negativo menos la integral de p al cuadrado por la diferencial de p
menos la integral de la cosecante cuadrada de u. Y en nuestra tercera integral simplemente nos va a quedar la diferencial de u. Y procedemos a resolverlo. Esto nos va a quedar como 1/2 de el negativo de p al cubo entre 3 menos la integral de la cosecante al cuadrado de u, es el negativo de la cotangente de u, y la integral de la diferencial de u, simplemente u. Y no olvidemos nuestra constante arbitraria más c, porque estamos trabajando con integrales indefinidas. Y vamos a regresar el cambio de variable donde p era igual a la cotangente de u. Esto nos va a quedar como 1/2 del negativo de la cotangente al cubo de u entre 3 menos por menos nos da más la cotangente de u más u y nuestra constante arbitraria más c. Pero aún nos falta regresar el cambio de variable que le habíamos asignado a u desde el inicio del problema, que era 2x. Por lo tanto, esto nos va a quedar como 1/2 del negativo de la cotangente al cubo de 2x entre 3 más la cotangente de 2x más 2x y no olvidemos nuestra constante arbitraria más c. Podemos dejar expresada hasta aquí nuestro resultado final, pero también podemos multiplicar todo lo que está contenido en el corchete por este 1/2, sobre todo por este término que existe aquí de 2x. Esto nos va a quedar como menos la cotangente al cubo de 2x entre 6 más la cotangente de 2x entre 2 más x más c. Y esta sería nuestra respuesta final. Y para finalizar nuestro cuarto ejercicio, el inciso D, nuevamente vamos a comenzar realizando un cambio de variable para lo que está contenido en el paréntesis de la función trigonométrica que deseamos integrar, la cosecante de 5x elevado a la potencia de 4. Nuestro cambio de variable u va a ser para 5x, y al derivar u con respecto a x, esto nos va a quedar simplemente 5, y por lo tanto la diferencial de x es la diferencial de u dividido entre 5. Realizamos los cambios de variable pertinente y esto nos va a quedar como la cosecante de u elevado a la cuarta potencia por la diferencial de u entre 5. Lo que podemos hacer es retirar este 1/5 de la integral y entonces nos va a quedar como 1/5 de la integral de la cosecante de u elevado a la cuarta potencia por la diferencial de u. A su vez, como hemos realizado en todos estos ejercicios de este video,
vamos a tener que cambiar la expresión trigonométrica como la cosecante cuadrada de u por la cosecante cuadrada de u, ya que esto nos permite utilizar la identidad trigonométrica donde la unidad más la cotangente cuadrada de u es igual a la cosecante cuadrada de u. Por lo tanto, vamos a sustituir esta expresión matemática que hemos obtenido en cualquiera de las dos cosecantes cuadradas de u. En este caso, lo haremos nuevamente en la primera. Por lo tanto, nuestra integral nos queda como un quinto de la integral de 1 más la cotangente cuadrada de u por la cosecante cuadrada de u. Y ahora vamos a tener que multiplicar cada término del corchete por la cosecante cuadrada de u. Esto nos va a quedar como un quinto de la integral de la cosecante cuadrada de u más la cotangente cuadrada de u por la cosecante cuadrada de u. Y por propiedad distributiva podemos separar o dividir esta integral en otras dos integrales, quedándonos como un quinto que va a multiplicar a las nuevas dos integrales. La primera, que es simplemente la cosecante al cuadrado de u, y la segunda como la cotangente cuadrada de u por la cosecante cuadrada de u. Pero vamos a tener que hacer un cambio de variable para nuestra segunda integral, donde p se lo vamos a asignar a la cotangente de u. Cuando derivemos p con respecto a u, esto nos va a quedar como el negativo de la cosecante cuadrada de u. Y por lo tanto, el negativo de la diferencial de p es igual a la cosecante cuadrada de u. Esto nos va a quedar de la siguiente manera al hacer los cambios de variable pertinente. Un quinto de la integral de la cosecante al cuadrado de u más la integral de p al cuadrado por el negativo de la diferencial de p. Recuerden que p se le asignó a la cotangente y por eso p está elevado al cuadrado. Ahora la primera integral que tenemos, que es la cosecante cuadrada de u, es una integral directa que podemos resolver. Esto nos va a quedar como un quinto de la integral de la cosecante al cuadrado de u. Sacamos el negativo de la diferencial de p, porque negativo por positivo nos queda negativo. Y ya tenemos las integrales más sencillo para integrar, quedándonos como resultado un quinto. La integral de la cosecante al cuadrado de u, habíamos comentado que era el negativo de la cotangente de u, y obtenemos p al cubo entre 3. Y no hay que olvidar nada más nuestra constante arbitraria más c. Además, debemos de regresar el cambio de variable. Regresando el cambio de variable, donde p era igual a la cotangente de u. Esto nos va a quedar como un quinto del negativo de la cotangente de u menos la cotangente al cubo de u entre 3 más c. Pero ahora debemos de regresar
el otro cambio de variable que era u es igual a 5x. Por lo tanto, vamos a obtener un quinto multiplicado por el negativo de la cotangente de 5x menos la cotangente al cubo de 5x entre 3. Y no olvidemos nuestra constante arbitraria más c. Y esta sería nuestra respuesta final. Pero también pueden optar por expresar esta respuesta como un quinto del negativo de la cosecante al cuadrado de 5x por la cotangente de 5x y todo eso dividido entre 3 menos 2 veces la cotangente de 5x entre 3. Y no olvidemos nuestra constante arbitraria más c. Para ello, van a tener que recurrir a la identidad trigonométrica donde la cotangente al cuadrado de u es igual a la cosecante cuadrada de u menos la unidad. Entonces, este segundo resultado se lo vamos a dejar a ustedes para comprobar y coméntenos en la descripción del video si pudieron obtener esta segunda expresión. Sin embargo, les recuerdo que esta que tenemos aquí es más que suficiente para entregarla como resultado final. Sin embargo, en algunas ocasiones también es necesario expresarla de esta manera. Si este video ha sido de tu agrado, no olvides regalarnos un me gusta y compartir la información. Te recuerdo que esto es YouScience y nos vemos en otro de nuestros siguientes videos.